amor, acuérdate que este fin de semana vienen mis papás a visitarnos. Ok, sí, mi amor. ¿Estás leyendo un periódico del 2021? Así es que ese año no vi los deportes ese día. Bueno, como te decía, ¿y si les damos nuestra recámara para que ahí descansen? No te preocupes, mi amor, se van a quedar aquí, ya lo tengo resuelto. ¿Ahí dónde? ¿En ese sofá? Claro, está bien cómodo. No inventes, mi amor. ¿Vienen los dos? No te creas, mi amor, esto no es un simple mueble. ¿Qué les parece? Amigos, pues estamos conscientes muchas veces de la necesidad del espacio en nuestros hogares. Es por eso que les presentamos el siguiente diseño de esta cama. Es una cama vertical plegable, que vean qué bonito diseño. Aparte de la cama tenemos la integración de este sillón en el mismo diseño, con este cojín que funciona como asiento y el cojín de respaldo que nos servirá más tarde como almohada para esta cama. ¿Cuáles son los puntos fuertes de este diseño? Pues vemos que cuando bajamos nuestra cama, la base recae sobre el asiento de nuestro sofá, reforzando este punto cuando se está ocupando. Aparte tenemos este otro refuerzo que ustedes quizá no habían notado. Dicho refuerzo queda oculto por la repisa que funciona como patas en este diseño y que no se nota. Además tenemos este gran cajón al frente debajo de nuestro sillón para guardar lo que son nuestros blancos. Entonces en este video vamos a ver el paso a paso para la fabricación de una cama como esta. Vamos a ver qué tipo de herraje es el que pusimos para subir y bajar nuestra cama. Vamos a ver cómo preparamos el sillón para el tapizado y cómo hicimos el gran cajón que tiene integrado. ¿Qué tipo de correderas es el que usamos para un cajón como este? ¿Quieres aprenderlo? Pues quédate hasta el final de este video. Pues vámonos rápidamente viendo este diseño. Aquí tenemos el borrador, como siempre, en nuestro pizarrón. Vemos el diseño que queremos lograr. Aún no hay medidas definidas, las vamos a ver más adelante, pero esto es nuestro borrador. Se notan en la repisa que tiene aquí arriba nuestro diseño, va a funcionar como la pata frontal, pero no hablemos más, vámonos a lo práctico. Bien amigos, pues si hay un lugar por donde tendríamos que empezar a fabricar esta cama, sería lograr la base, que es básicamente un cajón donde va a entrar el colchón. Eso tiene que tener interiormente 1,35 m y el largo 1,90 m. Vamos a empezar por eso. Vamos a ver cómo llegamos hasta este punto. Se trata de un marco de madera de 8 centímetros de alto. Como ustedes pueden ver, en la parte de arriba tenemos 13 centímetros y el fondo que estamos ocupando para este cajón. Vamos a ver cómo llegamos hasta este punto para comenzar. Pues bien amigos, ya que vimos nuestro proyecto, vamos a ver qué material vamos a ocupar. 3 materiales principales. Para lo que será la base de la cama o del colchón, mejor dicho, ocuparemos, vean, tengo terciado o triplay en 15 milímetros, tengo 2 hojas. ¿Qué vamos a ocupar también? Tengo por aquí también 2 hojas de listonado en 18 milímetros. Y por allá tengo unas duelas o de pino, o tabla de pino de 10 centímetros de ancho. El listonado lo vamos a ocupar para lo que será el cajón, para donde entrará la cama. Esto será, como ya dijimos, para armar nuestra base para el colchón. Entonces, ¿qué les parece si vamos habilitando? Venga, pues vamos hablando de medidas. Este primer tramo que he cortado con el triplay de 15 milímetros nos ha quedado a 1,94 m, justo como lo queríamos. El ancho que tiene ahorita es 1,22 m, pero hemos cortado una tira, como ustedes se pudieron dar cuenta, es esta que tengo aquí. Esta tira es de 17 centímetros y la voy a cortar a los 1,94 para que tengamos el aumento de aquí. Voy a cortar la tira a 1,94. Listo, ya me he cortado a 1,94, el mismo largo que tiene nuestro panel ancho. Ya podemos ahora hacer el ensamble.
para que nos dé la medida requerida. Pues efectivamente, amigos, como ustedes pueden ver, se trata de un triple de 15 milímetros para nuestra base de cama, y dentro de nuestro canal van a encontrar el video de cómo hicimos la unión de este triple de 15 milímetros. Bien, después de haber ensamblado nuestro panel de nuestro triple, ya lo tenemos a la medida. Nos ha quedado a 1,38 m exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preparar lo que es el marco donde va a entrar el colchón. El terciado que tenemos era de una sola cara, y esa cara pues va a ser vista. Entonces lo vamos a dejar por la parte de abajo, y sobre la parte donde se ven los nudos va a caer nuestro colchón. Entonces vamos a hacer el marco donde va a entrar el colchón y que va a servir también para reforzar la base. Esto va a ser la parte de abajo y esta va a ser la parte de arriba. ¿Okay? Entonces voy a preparar el marco, te vamos viendo las medidas para que lo puedan ustedes también hacer. Tiene 1,38, pero dijimos que tiene que darnos 1,39 al final la base. Entonces tenemos un medio centímetro para poder hacer un rebajo y que tape el canto del triple y no se vea. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, pero vamos a cortar las piezas. Y como pueden ustedes ver, he sacado una tira más ancha que es de 13 centímetros, que nos servirá para la parte de atrás, y tenemos esta otra de 8 centímetros. Vamos a cortarla a tamaño y después haremos lo que será un rebajo para que pueda entrar el triple de 15 milímetros, justo así como lo estamos viendo. Vamos a pasar todas nuestras piezas. Listo, pues tenemos habilitadas nuestras piezas ya por aquí. Vean el rebajo que hicimos de 1,5 por 1,5. Lo hicimos con nuestra sierra de mesa, y esto va a permitir que cuando peguemos el marco a nuestro triple, pues quede tapado el canto. ¿Vean? Así va a quedar un trabajo más bonito, sin que se vea el canto del terciado o del triple. ¿Y cómo vamos a hacer las uniones? Como pueden ustedes ver, este de aquí abajo lo he dejado más ancho. Después tendremos que aumentar un poco. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, pero esta unión de aquí la vamos a hacer con cola de Milano. Para poder continuar con nuestro video, también ya les dejé un video de cómo hacemos esta unión con cola de Milano. En videos anteriores van a encontrar el video de cómo hicimos la unión con cola de Milano. Así que, aunque ustedes no lo sabían, pero ya en videos previos hemos estado haciendo esta base. Para poder continuar con nuestra base, después de que ya hicimos nuestro marco con la unión de cola de Milano, vamos a verificar, vamos a darle la vuelta. Vamos a verificar esta medida y a checar que entre nuestro triple o nuestro terciado dentro del marco para poder hacer la unión o dejarlo pegando. Las medidas están correctas. Vamos a presentar nuestro triple. Pues ahí encaja nuestro triple, amigos. Vamos a poner pegamento de dejar pegándolo. Ven, amigos, pues después de que ya probamos que nuestro triple entra dentro de nuestro marco, vamos a poner suficiente pegamento para hacer la unión de nuestro marco. Entrado, vamos a poner todas las prensas que tengamos. Ya hemos limpiado por la parte de adentro el pegamento. Vamos a esperar a que seque para continuar en el siguiente paso. Bien, amigos, ahora que ya he pegado el triple en el marco que hemos hecho para la base,
vemos esa diferencia de altura en la parte de atrás. Son 5 centímetros y medio. Vamos a cortar una tira y vamos a ver a continuación qué vamos a hacer ahí. Ya tengo cortada por aquí la tira para compensar la altura aquí, y vamos a pegar un tramo. Bien, los he cortado a 23 centímetros y vamos a pegarlos aquí, pero antes de pegarlo vamos a hacer una curva que descienda hacia este punto. Ya que la tengamos, podemos hacer este ensamble aquí. Ahorita vamos a ver para qué es. Bien, ahí más o menos dibujé una curva que a continuación voy a cortar, pero quiero que vean para qué es. Esta placa va a ir aquí, es por eso que vamos a ensamblar la siguiente tira con este corte. Bien, ahora ya he hecho un prelijado tanto de la curva como de los costados, y puedo proceder ahora sí a pegar. Bien, así es como quiero que quede este ensamble. Ya tenemos la superficie para poder fijar nuestra placa del herraje, que vamos a ver un poquito más tarde. Continuamos. Como pueden ver, he cortado 2 piezas de terciado. Me ha quedado más o menos de 6 milímetros. La corté y ojeé a la mitad. ¿Esto para qué es? Esto es para que podamos encachetar por la parte de adentro, para que al menos pongamos tornillo de una pulgada o 1/4 cuando instalemos nuestro herraje de este lado. Entonces voy a pegar este cachete por la parte de adentro de la base, tanto de un lado como del otro. ¿Okay? Este paso es necesario para que nos quede bien anclado el herraje en la base, no tengamos problemas futuros. Voy a pegar estos dos y continuamos. Listo, vamos a dejar secar y ahorita continuamos. Bien, pues para poder continuar nuestra base, en lo que seca la parte de allá arriba, vamos a emparejar y lijar las uniones con cola de Milano para que vayamos haciendo un prelijado, y nos falta redondear los cantos de la tabla. Ahorita vamos a ver de qué forma, pero vamos a avanzar con el emparejado y el pulido de las esquinas y en general de toda la base. Seguimos avanzando. Ahora vamos a bolear un poco lo que son los filos en los cantos de nuestro marco. Vamos a hacerlo hasta donde podamos y terminaremos más tarde cuando tengamos eso listo y seco. Así es como se ve boleado los cantos. Vamos también a quitar esta esquina pasando el router. Lo mismo de aquel lado. Continuamos. Vean, así nos va a quedar nuestra esquina. No nos van a quedar bordes afilados, para prevenir que nos lastimemos cuando estamos usando nuestra base de cama. Continuamos. Pues a ver, vamos viendo entonces el herraje, que es más o menos de las mismas especificaciones. Recuerden que ya usamos un herraje como este en un video anterior donde hicimos una cama matrimonial, pero horizontal. En esta ocasión lo vamos a hacer, la cama va a ser vertical, de modo que este herraje, como pueden ustedes ver, trae 2 pistones por lado, ¿ok? Lleva 2 pistones tanto del lado izquierdo como del lado derecho, para poder cumplir la función de carga correctamente, ¿ok? Aquí vemos el lado izquierdo y derecho, y por aquí tenemos las otras placas. Como pueden ustedes ver, el fabricante ha mejorado esta versión, porque en esta ocasión vemos que los pistones vienen flejados,
¿ok? Esto nos va a facilitar mucho la instalación, que vamos a ver más adelante en nuestro video. Recuerden que si ustedes quieren adquirir este producto, este herraje, pues en la descripción del video van a encontrar el enlace para que lo puedan hacer. Si recuerden, nosotros estamos en México. Si se les complica mucho poder encontrarlo, adquirirlo, pues no duden en escribirnos a nuestro correo electrónico, que por ahí les está apareciendo también, para que les dé yo más información y sea fácil para ustedes poder adquirirlo. Pues ¿qué les parece si vamos a ver los detalles de construcción para que podamos hacer el proceso de fabricación de esta cama, tanto del cajón y las medidas que tenemos que considerar para poderlo hacer de la forma correcta? Pues de las piezas de listonado vamos a habilitar lo que será el cajón donde entra todo nuestro sistema. A esto voy a cortar tiras de 30 centímetros y ahorita les voy a enseñar. ¿Recuerdan cómo ensamblamos el triplay para nuestra base de cama? Bueno, pues tendremos que ensamblar también el listonado para lo que será el respaldo de este mueble, ya que la medida que necesitamos es de 1,48 m. El mismo sistema de macho y hembra, vamos a ensamblar nuestro listón. Tenemos el ensamble ya hecho. Vamos a ver qué ancho nos ha quedado. Tiene 1,42.7, pero necesitamos que nos dé 1,47.7. Así es que nos está faltando 5 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a añadir 2 centímetros y medio de cada lado con una tira. Vean así. Vamos a pegar esta tira de un lado y de otro para que nos dé el ancho requerido. Bien, ahora tenemos la medida requerida de 1,47.7. Venga, pues vamos al armado de la caja. Los tramos que tengo aquí, las tiras que cortamos, son de 30 centímetros de ancho. Nuestro fondo ha quedado de 1,48 m. Vamos a apartarlas y entonces estas dos que tenemos aquí, vamos a cortar a 1,48 m. Listo, 1,48 m, pero tienen 30 centímetros de ancho. Vamos a volver a cortar, a hilar y las vamos a cortar a 28 centímetros. Listo, 1,48 por 28 centímetros. Ahora podemos armar ya nuestro cajón, nuestra caja, como le quieran llamar. Ahí tenemos el cajón, vean, queda de 28 centímetros de profundo, ya con el fondo. Okay. Vamos ahora a hacer un zócalo, vamos a ver de qué altura lo vamos a hacer. Tengo tiras de 5 centímetros para hacer el zócalo del cajón, entonces vamos a cortar las piezas. Ya cortadas las tiras, vamos a armar nuestro zócalo y vamos a fijarlo en la parte de abajo de nuestro mueble. Listo, está fijo nuestro zócalo y tenemos nuestro cajón. Ok, amigos, ya después del armado, así es como nos queda el mueble para la base de cama. Vamos a, si quieren, a rectificar medidas, a checar medidas para que veamos cómo nos quedó. Ok, les voy a dar la medida primero por la parte de afuera, después vemos cómo nos quedó el interior.
¿ok? Para que vayan checando las dimensiones, cuáles son las medidas mínimas que tendría que considerar si quieren esto para su casa, ¿ok? La altura es de 2.21 y medio, 2.21 y medio ya con el zócalo, ¿ok? El ancho que nos ha quedado es de 1.51 y medio de ancho, y el fondo no cambia, quedan los 30 centímetros, ya que este respaldo lo hemos metido dentro del mueble. Ahora bien, vamos por las medidas interiores que necesitamos para que quede nuestra cama justa en cuanto a la altura y el ancho. De fondo nos va a quedar de 28 centímetros. La altura es de 2.12 y medio. Y la medida interior en cuanto al ancho es de 1,48 m. ¿Ok? Teniendo estas medidas, ahora sí ya podemos darnos idea de si esto cabe en nuestra casa. Vamos al siguiente paso. Ok amigos, pues vamos a comenzar con el herraje. Vamos a presentarlo nuestro mueble. Esto solamente para que vayamos checando las medidas. Si hay algo que corregir, pues aún estamos a tiempo de hacerlo. Pero este es el principio de la instalación del herraje. Aún no vamos a poner pistones, pero queremos checar las medidas, que todo esté correcto para poder proseguir con nuestro mueble. Ya más adelante haremos la instalación definitiva, pero este es el principio. Comenzamos. Y bien, y como ustedes pudieron ver en el herraje, tenemos dos colores, que es el negro y el rojo. Entonces dividimos nuestro herraje para que sepamos cuál es el izquierdo y derecho. Entonces digo derecho porque si vemos nuestra cama de frente, ¿verdad?, el lado derecho va a ser este. Entonces aquí vamos a ubicar el color rojo y de este lado el color negro. Para que lo tengamos claro, entonces vamos a empezar la instalación de la primera parte del herraje, que es esta, que va en la base. Y ya ahorita vamos a ver también cómo instalamos estas piezas, pero dentro de nuestro mueble que tenemos aquí. Vamos entonces a poner estas dos primeras piezas en nuestra base. Comenzamos. El tornillo que vamos a ocupar aquí es de pulgada 1/4. Ahorita tengo unos de pulgada porque nada más estamos presentando. Ya cuando vemos la instalación definitiva cambiaremos al de pulgada 1/4. Entonces este herraje, que es el lado rojo que va justo aquí, lo voy a ubicar al ras de la base y al ras en la parte de atrás. Voy a ayudarme de una prensa para sostenerlo. Chequen la posición en la que está. El lado redondo de 5 octavos va hacia acá. Aquí quedan estos dos tornillos. Entonces vamos a hacer la fijación. Así queda esta primera pieza. Vamos a poner ahora la de aquel lado. Bien, tenemos las dos primeras piezas en la base. Vamos ahora a trabajar con el mueble. Por aquí tengo las dos piezas del herraje que vamos a instalar dentro del mueble. Vamos a la primera medida, que si tú ya tienes un mueble justo como lo estamos haciendo aquí, vamos a tomar la medida desde la parte de arriba hacia abajo y vamos a medir 1,84 y medio. Si queremos tomar esa medida desde abajo, serían 28 centímetros. Vamos a empezar a trabajar del lado derecho. Como vimos, medimos 28 centímetros desde la parte de abajo hacia arriba, que ahí ya los tengo marcados. Y voy a hacer un trazo con la escuadra. Ok, ahí lo tengo. Ya hacia la parte de adentro vamos a marcar, aquí tengo este pedazo de madera que mide 33 milímetros, ¿ok? Porque el herraje va a quedar 33 milímetros hacia adentro. Entonces voy a hacer la marca también. Y entonces con estos dos trazos puedo ubicar el herraje para hacer la fijación. Y ayudo de una prensa para sostenerlo. Y voy a asegurarme que esta escuadra
teniéndolo ubicado voy a hacer la fijación. De los tornillos que tienen solamente voy a poner 4 de los hoyos que tiene, porque no es una fijación definitiva, solamente quiero ver si queda mi base justo ahí. Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento de este lado. Y listo, así es como quedaría fijo el herraje dentro del mueble. Vamos a poner nuestra base y a verificar que todo esté correcto. Listo, ya entrado dentro del herraje, lo levantamos. Y lo que vamos a checar aquí es la holgura superior, que esté correcta. Vemos que la holgura está pareja, entonces así es como quedaría ubicado ya nuestro herraje o nuestra base dentro del mueble. Bien, para poder continuar bajo mi cama, porque ahora la medida que necesito es la que me va a quedar justo debajo de la cama o de la base. Esta medida me está quedando entre los 32,5 y 33. Me queda la duda porque no sé qué tan parejo está el piso. Ahorita voy a verificarlo también de aquel lado, porque necesito esta altura para poder hacer las patas que irán al frente de nuestra base. ¿Okay? Vamos a ver algo muy interesante, porque vamos a aprender cómo vamos a hacer esta pata, pero no va a ser una simple pata. Vamos a ver de qué se trata. ¿Ok? Voy a verificar la medida de aquel lado para estar seguro qué medidas tengo aquí abajo y podamos seguir al siguiente punto. Ahora he corroborado las dos medidas, tengo 32,7 milímetros. Esa es la altura para poder hacer las patas que cargarán el frente de nuestra base. Bien, para continuar, amigos, vamos a armar lo que es las patas para la cama, las patas frontales, pues, y lo que será la repisa. ¿Ok? Para eso, ¿qué necesitamos? He cortado tiras de 5 centímetros. Vean, necesitamos 2 tramos de 40 centímetros. El largo que tiene son 38. Y chequen a continuación cómo vamos a armar esto. Aparte de estas dos, tengo por aquí 2 tramos de 5 igualmente, de 5 por 30. 5 por 30, ¿ok? Y tengo estos tramos de 4 centímetros por 5. Y necesitaremos de 4 centímetros, tira de 4 centímetros por 25. ¿Qué vamos a hacer con estas piezas? Vamos a ver a continuación cómo vamos a armar lo que será la pata. ¿Qué necesitamos? Necesitamos resistor y vamos a hacer unos ensambles. Vamos a tomar una de las piezas de 38 centímetros. Vamos a aplicar pegamento. Y para armar esta pata necesitaremos estos tramitos de 4 centímetros que vamos a pegar justo aquí. Vamos a poner prensa, pero mientras lo voy a sostener con clavo. Vamos a también poner pegamento por aquí. Y esto lo vamos a poner así. Ponemos un poco de pegamento también por aquí. Y nuestras piezas de 30 centímetros vamos a ponerla justo aquí. Y nos va a quedar una pieza más o menos de este modo. ¿Ok? Necesitamos 2 piezas como esta. Obviamente va a ser una izquierda y una derecha. Y vamos a checar este escuadramiento. ¿Ok? Vamos a asegurarnos de que esto esté escuadrado. Chéquense cómo quiero que quede y voy a armar la otra.
Listo, así nos quedará izquierda y derecha. Vamos a dejar que seque para poder continuar. Pues bien, una vez que han secado nuestras piezas, lo que haremos es un prelijado en nuestra pulidora de banda. Pero además también vamos a eliminar las esquinas boleando con el router todo el contorno, y por la parte de arriba necesitaremos hacer un barreno de 1/4. Esto vamos a ponerlo de separación de arriba hacia abajo 2,5 centímetros y quedará al centro. Recuerden que esto tiene 5 centímetros, entonces lo dejaremos también a 2,5 al centro y 2,5 desde la parte de arriba. Hacemos estos barrenos que vamos a ver más tarde para qué nos van a servir. Por aquí ya los tenemos listos. Lo siguiente que haremos es cortar unas tiras de 4 centímetros, esto para hacer un bastidor que vamos a unir a estas piezas que hemos hecho. Este bastidor lo vamos a armar para hacer el entrepaño. Vamos a dejar poca separación y vamos a ensamblar con triplay de 6 milímetros. No sin antes verificar que esta pieza entre en el ancho total de nuestra cama. Pues bien, ya tenemos por aquí la repisa, entonces vamos a perfilar los sobrantes y vamos a emboquillarla o enchapar la vista para poder instalarla en nuestra base de cama. Listo, al final nos queda una repisa de 5 centímetros de grueso, ya emboquillada. Recuerden que ya tenemos un video tutorial de cómo pegar o cómo emboquillar con chapa, ya sea de parota o de cualquier otra que estén poniendo. Ya tenemos un video paso a paso que lo pueden buscar en nuestro canal. Vamos a continuar, vamos a presentar nuestra repisa en nuestra base de cama y vamos a ver cómo nos queda. Bien, vamos a algo curioso que vamos a hacer con esta repisa y con la base de cama. Vamos a darle vuelta a nuestro entrepaño. Como pueden ustedes ver, he dejado un espacio de una tira esto tiene 22,5 me parece de profundo. Y este espacio, ¿para qué es? Por aquí tengo una tira que va a entrar justo aquí y que vamos a pegar como refuerzo en nuestra base de cama. Vamos a ver cómo lo hacemos ahorita en un momento más, pero ese espacio es para que quede esta tira oculta. Vamos a presentar la repisa en nuestra base de cama. Vamos a tomar dos consideraciones para ubicarla. Una, por ejemplo, aquí quiero que quede metida. Una vez que baje mi base de cama, quiero que quede metida la repisa, o sea que no me quede aquí al ras, porque pues va a ser estorbosa a los pies una vez que esté desplegada la cama, ¿no? Entonces, tomando esa consideración, voy a considerar al menos 8 centímetros adentro, y si tomo la medida desde el centro hacia acá, más o menos, entonces va a quedar a 30 centímetros. Voy a medir entonces 27 centímetros y medio. Bien, tomando esas dos consideraciones de medida, si yo la dejo ahorita así como la tengo ubicada, la altura de la repisa más o menos me va a quedar entre 1,55 y 1,60. Entonces, en lugar de que nos quede aquí a los 8 centímetros, vamos a considerar solamente 6, y así lograremos que suba un poquito nuestra repisa. Entonces, la medida que nos da es desde aquí, vamos a ubicarla a 60 centímetros. Vamos a hacer la marca. Esta marca solo es como referencia para saber a qué altura me va a quedar. Voy a hacerla también de aquel lado. Pongo la repisa y lo ubico en la marca por la parte de abajo de la repisa, justo ahí. Y con una prensa voy a sostenerla por ahí, tantito. Voy a meter mi broca para marcar sobre la base de la cama donde irá este hoyo. Ahí lo tengo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero desde el otro lado. Listo, ahora tengo la marca de los dos lados, que es lo que vamos a ocupar. Para la fijación de esta repisa voy a ocupar este tipo de tornillo. Vean, este trae un inserto y es de cabeza plana. Con llave Allen vamos a apretar este tornillo, en un momento vamos a ver cómo, pero entonces lo que vamos a hacer aquí es un hoyo a 5/16 para poner el inserto y nos quede listo para poder hacer la fijación de esta pata. Bien, el tornillo es de 1/4 de grueso. Vemos que entra perfectamente en el inserto.
¿ok? Pero para poder poner este inserto necesitamos un hoyo o un barreno de 5/16. Entonces voy a hacer este hoyo y vamos a colocar este inserto a continuación. Y ahora tendríamos que meter nuestro inserto en el hoyo que hemos hecho, pero en lugar de meterlo de este lado, lo vamos a meter por la parte de adentro de nuestra base para que el inserto quede así. Así vamos a meter nuestro tornillo y nos aseguremos de que nunca se salga, de que nunca vean cómo tiene un tope justo aquí. Entonces quedará así por la parte de adentro. Vamos a ponerlo a continuación. Aquí tenemos el barreno por la parte de adentro de la base. Entonces vamos a colocar este inserto justo aquí. Necesitaremos llave Allen. Justo ahí lo dejamos a ras. Voy a poner el otro para poder hacer la instalación ahora sí. Pues vamos a la fijación de la repisa. Este es el tornillo. Recuerden que ya hicimos el barreno de 1/4. Pero quiero que quede un poco adentro el tornillo, que no sobresalga. Entonces vamos a usar una broca de 5/8 para hacer un hoyo y que nuestro tornillo quede hacia adentro por lo menos 1 centímetro o 1/2 centímetro. Por aquí ya tengo la altura que quiero que quede adentro. Entonces vamos a hacer este hoyo antes de hacer la fijación. Ven, ahora va a quedar mi tornillo un poco adentro y esto va a evitar también que nos estorbe más tarde. Vamos a hacer lo mismo del otro lado y ya procedemos a fijarlo. Bien, estamos listos ahora sí para la fijación. Bien, ¿se acuerdan que dejamos medio centímetro de separación? Esto es para evitar que la pata, cuando se esté con el movimiento, pues no maltrate lo que será la base de la cama. En esta separación vamos a meter una rondana. Vean, es una rondana gruesecita que va a servir de separación, evitando los rozamientos. Entonces vamos a poner la rondana y el tornillo para que quede fija en nuestra repisa. Entonces meteré el tornillo, pongo la rondana de separación y voy a hacer la fijación en la base. Listo. Vean la separación que queda. Vamos a hacer la fijación del otro lado. Y ahí tenemos fija nuestra repisa. Continuamos. Entonces, esto va a funcionar más o menos así. Y aquí tendría que quedar escuadra, porque lo siguiente que voy a hacer es pegar el refuerzo, si pueden ustedes ver. Vean, el triplay está pandeado en la parte de acá de la repisa, entonces voy a poner un refuerzo, vamos a pegarlo ahí y va a quedar oculto por la repisa. ¿Okay? Entonces esta línea será la referencia para poder pegar ese refuerzo. Por aquí ya tengo la tira que será el refuerzo. Ok, vamos a pegarla aquí, justo aquí. Bien, por la parte de abajo he metido algo para quitarlo pandeado antes de pegar la tira. Voy a marcar más o menos dónde va a quedar. Y voy a hacer unas guías porque voy a poner el tornillo por la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, con eso creo que es suficiente. Bien. Ahora no solamente quiero que no tenga panza, sino que ahora la tenga al contrario. Si pongo la regla, ahora lo que quiero es que en lugar de que esté pandeado, ahora tenga panza. Esto con la intención de que ahorita que pegue yo mi tira, pues no nomás no se regrese, sino que al quitar las prensas nos tiene que quedar parejo. ¿Okay? Entonces vamos a poner nuestra tira y vamos a atornillar por la parte de abajo. Bien, como la tira es de 2 centímetros, pondré
fija de 1 pulgada por la parte de abajo. Ok, ya tengo por aquí. Y para que quede exactamente donde la quiero, lo que voy a hacer es poner la tira justo aquí. Entonces ahora voy a poner el pegamento. Y ahora vamos a poner la tira. Así nos vamos a asegurar que quede exactamente donde lo necesito. Ponemos 2 tornillos por la parte de abajo. Bien, vamos a sacar ahora nuestra repisa. Vamos a quitar el excedente del pegamento, pero también aquí, justo aquí vamos a fijar la tira sobre el canto de esta tabla en los 2 extremos. Hacemos una guía. Bien, ahora lo que necesitamos es que seque. Bien, vamos a continuar. Chéquense que para que pueda entrar la repisa libremente, tendré que quitar un poco de esta esquina para que pueda pasar el hueco de nuestra repisa y oculte este refuerzo. Entonces vamos a recorrer un poco con el cepillo para lograr que pase libremente nuestra repisa. Vean que no ha sido mucho lo que le he quitado, solamente un poco la esquina para que pase libremente mi repisa, y ahora ya entra y sale sin problema. Continuamos. Y bien, vamos a resolver lo siguiente, que es lograr que nuestra repisa quede escuadra a los 90 grados con respecto a la base. ¿Ok? Para eso lo que quiero hacer es lo siguiente. Tengo por aquí un redondo de 5 octavos. Recuerden que ya les he enseñado en otros videos cómo hacer estos redondos, que vamos a ubicar exactamente en este punto para que nos sirva de tope. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un barreno aquí para que podamos poner o insertar este tramo de redondo de 5 octavos aquí. Como pueden ver, para que pueda pasar libremente, quizá tenga que redondear un poco esta esquina. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos y va a quedar exactamente en este punto. Entonces voy a hacer el hoyo para poder poner este redondo. Bien, vamos a meterle a 2 centímetros de profundidad, que es el grueso que tiene nuestra tabla de la base. Y ahorita vamos a cortar los tramos que vamos a poner de redondo aquí. Vamos a dejar más o menos un medio centímetro. Vamos a hacer este hoyo. Ahí tengo el barreno. Vean cómo entra justo. Voy a hacer este hoyo en el otro lado. Bien, y ahora voy a cortar el redondo, el tramo, logrando que queden 2 centímetros hacia afuera solamente. Vamos a poner el pegamento y cortamos cuando ya esté. Pues ahí tengo el tramo ya pegado del redondo. Obviamente ya no va a girar ahorita nuestra repisa. Ahorita la tendremos que quitar y redondear justo aquí, pero antes voy a pegar del otro extremo. Y entonces ahora tenemos que redondear. Voy a hacer un trazo más o menos de lo que tendría yo que hacer. Voy a redondear esto. Vamos a hacerlo con una broca recta y el router. Listo, así queda redondeado, es lo que necesitamos para que pase libre el perno de madera que hemos puesto. Vamos a corroborar si es que queda. Ya lo he hecho también por el otro lado.
volvamos a montar nuestra repisa. Volvemos a apretar y chequemos cómo nos queda. Bien, ahora esto nos servirá de tope para nuestra repisa. Aseguremos que no pase de ese punto. Bien amigos, pues así luce ya nuestra cama con su repisa que funciona como pata. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues poner el colchón y checar que no tengamos ninguna colisión en el colchón, sobre todo en la parte de atrás, que es donde pudiéramos tener ese inconveniente. Voy a bajar mi base y vamos a corroborar lo que les he dicho. Continuamos con nuestro trabajo. Bien, si vemos aquí el espacio que nos queda entre el colchón y el respaldo del mueble, son aproximadamente 10 centímetros. De hecho es menos, son entre 8 y 9 centímetros. Y bueno, el colchón que yo estoy presentando aquí es de 10 pulgadas de alto o 25 centímetros. Digamos que es un colchón normal. Si nosotros vamos a hacer o vamos a ocupar un colchón mucho más alto, tendremos que considerar esto para evitar el riesgo de colisión, porque el colchón puede topar aquí, dificultándonos el cierre. Aquí, con los 30 centímetros que tiene nuestro cajón, este colchón queda perfectamente bien. Entonces ahorita vamos a ver que no choca o pasa rozando, pero no tenemos ningún problema de cerrar o bajar nuestra cama. Vamos a ver a continuación lo que les comento. Voy a levantar la cama para que vean ustedes el espacio y ahorita les hago otra toma. Si no alcanzaron a ver, voy a cambiar la toma de la cámara para que puedan checar. Continuamos. Como pudieron ustedes notar, aunque pasa rozando, no hay ningún problema para que podamos abrir y cerrar nuestra base de cama plegable. Y pues así es como luce la parte de abajo, así es como queda la repisa. Esto ya lo podemos empezar a preparar para pintar, que nos faltan algunos detalles por hacer, que es poner el cubrecanto en el cajón y va a hacer los detalles de lija. Pues bien amigos, antes de irnos a la preparación para poder pintar nuestra base de cama plegable, hay algo que no me alcanza a convencer en el diseño y son estos espacios. Estos espacios que tenemos aquí, que se ven bastante grandes, son espacios de 4 centímetros y medio. Entonces lo que quiero hacer es ahora cortar unas tiras que tapen estos espacios más o menos a la altura de la base sin que interfiera con el herraje, y también de aquí hacia la parte de arriba, para que al momento que esté cerrado nuestro mueble, así como lo tengo ahorita, pues no se vean esos espacios que no hacen ver estético nuestro mueble. Y bien, ya que pegamos estos vistos, vamos a encajar perfectamente para irnos al siguiente paso. Y como ustedes notaron, también lleva lo que es un sofá integrado a la base. Entonces necesitamos habilitar y armar